parece importante por... Bien, gracias, hermanos. Bienvenidos, hermanos, a la segunda parte de esta sesión. Esta sesión es importante por la tarea, porque algunos, miren, no se preocupen, algunos ya hicieron intentos y eso está bien, porque habla de que están intentando realizar el trabajo de tarea pues con las herramientas que se tienen. Yo me voy a permitir presentarles una propuesta, una orientación de cómo un testimonio de fe se puede elaborar. ¿Por qué? Déjenme les explico por qué. Años atrás, cuando yo inicié como pastor en Baja California, México, trabajé en centros de rehabilitación, donde se están rehabilitando para alcoholismo y drogadicción. Y yo me especialicé en eso en aquellos años. Yo salí de un barrio difícil. Ya les platiqué, yo a los 18 años me convertí a Cristo, pero tuve una vida difícil. Y Dios fue bueno conmigo y yo fui creciendo en Cristo. Por eso hablo de estas cosas de crecimiento, porque yo creo que sí se puede. No creo que sea algo utópico. Tiene su proceso de crecimiento, pero las personas que yo me encontré con testimonios de fe muy fuertes, allá en los centros de rehabilitación o en el centro de readaptación, no sé cómo le llamen allá en Argentina, pero acá le llaman, es un penal. ¿Cómo le llaman allá a los que están presos? Sí, se llama igual. Igual, correcto. Ok. Yo estuve entrando a predicar 5 años ahí. Empecé con un grupo pequeñito, familiares de alguna hermana que estaban por ahí, y fui creciendo y llegué a tener una iglesia dentro del penal. Era muy interesante. Entonces, los que se convertían ahí a Cristo, porque se convirtieron varios, algunos los ayudamos, ya cuando salieron a encauzarlos, de repente tienen ellos una experiencia muy fuerte de haber estado en el fondo, ¿de acuerdo? Pero a la hora de contarlo, de repente no sabían cómo, o hablan mucho del pasado y se quedan ahí. Entonces, y yo fui, yo hice y deshice, y algunos llegan a ser muy específicos y llega a ser un poco duro, rudo, ¿no? Y entonces, para que el testimonio se convierta en algo edificante, me parece que debe tener algunas orientación. Eso es lo que viene a continuación. Ahora, ¿de dónde lo rescato yo bíblicamente? Quiero permitirme leerles una parte de la Biblia en el libro Los Hechos. En el capítulo 26 del libro de los Hechos está el testimonio que el apóstol Pablo le da al rey Agripa, ¿verdad? A mí me encanta esa parte, porque el apóstol Pablo ya está preso y lo están enjuiciando y lo mandan de un lugar a otro, y él está aprovechando para testificar. Y todo el capítulo 26 del libro de los Hechos, de hecho comienza el versículo 1 diciendo así: entonces Agripa le dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Y Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. O sea, Pablo está defendiéndose, que lo están acusando, pero él usa su testimonio de fe. Y me gustaría que leyésemos del versículo número 12. Es Hechos, capítulo 26, versículo 12. Si usted tiene su Biblia, revíselo. Para mí es esta parte hay varias ocasiones en que el apóstol Pablo menciona su testimonio. Allá cuando habla a los corintios también él dice, yo tengo las marcas del Señor, ¿verdad? Da su testimonio de lo que había pasado y cómo ahora Dios lo había convertido en un siervo de Dios. Pero a mí me gusta esta parte. Hechos, capítulo 26, versículo 12 al 19. Dice ahí la palabra de Dios, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Esta partecita, hermanos, donde está el apóstol Pablo ante eh, estos gobernantes romanos, me parece que Pablo usa de manera magistral su testimonio. Dice: a mí me pasó así, su testimonio de fe. Y él dice en el versículo 19: no fui rebelde a esta experiencia de fe, a esta visión celestial. Hermanos, a eso me refiero con la experiencia de fe. Cada quien tiene diferente experiencia de fe. La experiencia del apóstol Pedro fue diferente. ¿Lo recuerdan? El apóstol Pedro, lo voy a plantear para que vean que son muy diferentes. El apóstol Pedro es un hombre rudo, pescador del mar. Los pescadores son rudos porque se necesita. Y el Señor lo llama a Pedro, le va enseñando poco a poco su voluntad. Pedro es un hombre rudo que cuestiona. De hecho, la cúspide del discipulado de Pedro es cuando él niega al Señor. Y el maestro se lo había anunciado. Ya le había dicho: Pedro, te han pedido para ser zarandeado como al trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Lo recuerdan? Ya el maestro le había advertido, pero él no entendía muchas cosas. Lo cierto es que cuando él niega al Señor, dice el Evangelio en la parte final que Pedro, cuando oyó que el gallo cantó, lloró amargamente. Se acordó de lo que el maestro le había dicho. Después de eso ya no aparece hasta Hechos capítulo 2, donde cuando viene la promesa del profeta Joel, que el Espíritu Santo ahora va a ser sobre todos los creyentes, no solo sobre algunos cuantos, ahora como en el antiguo pacto, ahora sobre todos los creyentes. Pedro, lleno del Espíritu de Dios, da un sermón donde se convierte en más de 3,000 personas. Y entonces de ahí en adelante se convierte en un gran líder en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué quiero decir? Que fue diferente la experiencia de fe de Pedro. Pedro fue poco a poco y llega un momento en que él cambia cuando el Espíritu de Dios lo mueve. Él es lleno del Espíritu Santo y da un sermón y ahora se convierte en un gran líder. Antes daba muchos tumbos, caía, se levantaba, o cuestionaba, se adelantaba, pero el Señor fue trabajando con él. Son diferentes experiencias de fe, la del apóstol Pedro que la del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero ilustrar. Ahora, voy a compartir la pantalla. Perdón, era aquí. Oh, creo que me salí. Si me permiten, hermanos, voy a salirme un poquito para retomar la presentación, ¿sí? Permítame 2 minutos.
Ahí estoy, ya regresé, ¿verdad? Ahora sí. ¿Sí me escuchan y me ven, hermanos? Correcto. Ahí quería llegar. Hermanos, entiendo que la tarea, mi idea era inquietarlos para empezar a hacer trabajos, pero yo les comparto con mucho cariño esta parte de elaborando mi testimonio de fe como una guía que puede ayudar. Para algunos puede ser un poco más difícil el, el elaborarlo, para otros puede ser más fácil, pero esta guía espero que les ayude. Ahí va a estar, creo que está en la plataforma este material y quiero explicarlo. Primero, cuando yo empiezo a recordar mi experiencia de fe, cómo el Señor me llamó, una primera pregunta que yo me puedo hacer, ¿qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? Es una primera pregunta que hay que resolver, que hay que contestar. ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? Y algunos de nosotros, sobre todo los que ya, como dije, los que pasamos por una experiencia de fe dura, pues podemos contar muchas cosas. Yo recomiendo que seamos muy generales, ¿verdad? Que no seamos tan específicos, ¿de acuerdo? Yo este tipo de detalles los dejo para cuando estoy predicando con gente que está en una situación muy difícil, como un penal, un centro de rehabilitación, o alguien que está, una familia que está pasando por problemas de adicciones. Entonces yo me atrevo a compartirles, hey, ustedes me ven así, pero yo estuve así, de otra manera, para que entiendan que sí se puede salir de ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero es mi experiencia personal. Y cuando yo predico, lo hago a nivel general. Mi vida antes de encontrar a Cristo era una vida triste, desordenada, era una vida vacía, era una vida agresiva, era una vida difícil, realmente. Aunque parece que tenía todo, pero realmente era una vida difícil, ¿sí? Parece que era una vida de libertad, pero era una vida de libertinaje, ¿sí? Un joven a los 18 años, parece que todo el mundo está a sus pies, pero es al revés. La verdad es que se pierde en el mundo. Y bueno, cada quien tiene diferente experiencia, pero es una primera pregunta que puede ayudar. ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? ¿Sí? La segunda pregunta que puede ayudarnos a elaborar nuestro testimonio de fe es, ¿cómo comprendí que necesitaba a Cristo? ¿Quién me predicó? ¿Dónde me predicaron? ¿Quién me invitó? ¿A través de quién yo escuché el Evangelio? Es una segunda pregunta que puede ayudarnos. ¿Cómo fui que conocí el Evangelio? ¿Sí? A mí, en lo personal, me queda muy claro, como ya les dije el lunes pasado, que fue de manera, de plano era un plan de Dios, porque yo entré al templo por curiosidad, la verdad. Y si ustedes me lo permiten, incluso por quedar bien con dos o tres jóvenes que estaban ahí, porque me invitaron a entrar. Entonces yo hice una broma y dije, si ustedes me pasan, y sí me pasaron. Me tomaron del brazo y me pasaron. Y yo dije, pues, ¿qué pasó aquí? Pero ellas tenían muy claro que había una campaña evangelística ahí. Entonces, ahora yo tengo muy buena amistad con estas hermanas, ya son hermanas de la iglesia que están casadas, todas ellas, y ahora que yo regreso a calles, ahora que me visitan, dicen, oye, qué increíble, cómo Dios tenía un plan cuando te invitamos y tú estabas muy rebelde y no querías. Pues sí, pero pues yo no conocía, nunca había leído la Biblia y no tenía ni idea de lo que me esperaba en Cristo. Entonces, yo les agradezco mucho a esas familias que me invitaron y que me dieron los primeros pasos en Cristo. A través de ellas yo comprendí que necesitaba estar en Cristo, porque de otra manera no iba a ser una vida realmente completa. Como una segunda pregunta. Entonces, eso nos puede servir para, si usted se acuerda de fechas
lugares, personas, está bien, ¿verdad? Porque a veces hay que agradecer a quien hay que agradecer, ¿de acuerdo? Y como tercer pregunta es, ¿cómo comprometí mi vida a Cristo? Una cosa es cuando yo me convierto a Cristo, digo, oh, Señor, sí necesito de Dios. Y la experiencia de fe es diferente, como dije, en unos es muy rápida, en otros es más lenta, pero llega un momento en que yo me empiezo a comprometer mi vida a Cristo. Usted lo puede, hermanos, en tal fecha yo acepté, por ejemplo, el caso mío, después de congregarme yo 4 o 5 años en esta iglesia, yo escuché que había un seminario de entrenamiento ministerial donde uno se podía dedicar a ser preparar y dedicar a ser un pastor, y yo lo acepté. Entonces yo me comprometí y dejé mi trabajo y mi estudio, empezaba a estudiar leyes en esos años, tenía un buen trabajo en una fábrica muy grande, y dejé eso y hablé con mi familia, llevé a mi pastor con mi familia, porque mi familia no era convertida a Cristo, y porque tenía yo 18 años, y mi pastor les explicó, miren, él va a hacer esto, y mi familia no lo entendieron del todo, pero bueno, yo tomé mis decisiones porque ya tomaba mis decisiones. Y no me arrepiento. De ahí en adelante yo me dediqué 33 años a tiempo completo, y Dios me permitió ir creciendo poco a poco en Cristo. Pero hay un momento en que yo decido, y eso fue en el año 88, 1988. Algunos de los alumnos quizás todavía no nacían, otros ya eran miembros. Pero en el año 88 yo decidí, me comprometí con el Señor tiempo completo. Yo dije, esto del Evangelio es una realidad. El Evangelio para mí sigue siendo buena noticia de salvación, y sigue para todo aquel que crea, y sigue siendo poder de Dios para salvación. Y estos dos aspectos del Evangelio fueron mis fundamentos para yo comprometerme totalmente. Fue una decisión difícil, fuerte, pero no me arrepiento. Cambió toda mi vida. Y finalmente, la cuarta pregunta que yo puedo utilizar para elaborar mi testimonio de fe es la diferencia que que ha presentado en Cristo en mi vida. ¿Cuál es la diferencia que he sentido representando o viviendo a Cristo en mi vida? ¿Sí? Eso también puede ayudar. La diferencia que yo veo ahora es que antes yo era una persona agresiva y ahora Dios me da la paciencia para escuchar a las personas. La diferencia está en que yo no tenía sentido, no tenía realmente felicidad, pero ahora estoy pleno en Cristo, y lo que tengo lo disfruto en Cristo, y me mantengo en Cristo. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre antes y ahora. Por eso es mi testimonio de fe para las personas. Y el número 5 es cómo doy testimonio a los demás de mi vida como cristiano. ¿Sí? Eso es importante. Hay varias anécdotas. Hay una muy famosa del gran predicador Spurgeon, que dice que cuando él graduaba a sus estudiantes de su seminario, les decía, ahora ya están equipados, ahora vayan y prediquen, y si es necesario, háganlo con palabras. ¿Qué quiere decir? Con el testimonio. Y eso es importante, hermanos. Yo les platicaba, mi esposa Olimpia y yo tiene algunos años que recibimos un curso que se llama Alcance Familiar. Alcance Familiar es un curso, es un programa de evangelización donde mi familia vamos a intentar alcanzar otra familia para Cristo. Y el esposo le predica al esposo, la esposa a la esposa, el hijo al hijo. Entonces nosotros como familia, a la ciudad donde llegamos, porque Dios nos ha movido a diferentes ciudades por la obra de Dios, hemos vivido cuando menos en 4 o 5 ciudades. Entonces, a donde nosotros vamos, tenemos muy claro que hay que dar buen testimonio y para ganar para Cristo a las personas. ¿Cómo? Siendo pacientes, escuchando, ayudando, sirviendo. Es las menos palabras posibles. Y de repente la gente pregunta, oye, ¿y por qué hacen esto? ¿Y cómo esto? Entonces uno ya empieza entonces a compartir. A nosotros nos funciona bien. A nosotros nos funciona bien. Porque a veces a la inversa,
Comúnmente cuando uno quiere ganar a alguien empieza a hablarle y mira y arrepiéntate y mira y esto y lo abruma tanto que la gente dice, bueno, pues, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto interés en mí? ¿Verdad? La gente que no está en Cristo tiene sus problemas como nosotros los tuvimos. Como dice el apóstol Pablo, y esto éramos algunos de nosotros antes, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces, esta pequeña guía puede ayudarnos, hermanos, para elaborar de una manera más edificante nuestro testimonio de fe. ¿Cómo ven, hermanos? El título es ese: Elaborando mi testimonio de fe. Y esta puede ser digo, si usted ya lo elaboró, está bien, porque algunos hermanos me dicen, no, yo ya empecé a trabajar, qué bueno. Pero esto le puedo ayudar a complementarlos. A lo mejor lo que ya llevan va al principio y luego alguna parte de la diferencia o cómo doy testimonio lo pueden anexar. O sea, no tienen que utilizarlo tal cual, eso solo es una sugerencia, ¿de acuerdo? Por si algunos de repente no sabían por dónde y cómo lo hago, qué digo, qué pongo. Bueno, ahí está, cuando menos los primeros tres pasos. ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? En el caso de los que ya nacen en el Evangelio, hermanos, como hablábamos con nuestro hermano Mario antes de iniciar la clase, él con mucha honestidad me dice, hermano, pues yo, ¿cómo le hago? Porque yo soy de la iglesia de siempre. Puede pasar con algunos así. Está bien, pero de todas maneras, yo creo que tienen que aprender a hacer una diferencia. No es lo mismo estar en una iglesia congregándote sin estar bautizado, sin ser un miembro comprometido, que ya estando bautizado y siendo comprometido. Y si tú tienes una experiencia de fe que sientes como el Señor te llamó, puede ser cuando te bautizaste. Cuando tú bajas a las aguas del bautismo, pues tú vas concentrado en saber que Dios te va a perdonar y Dios te va a restaurar, y de ahí en adelante vas a ser una nueva criatura en Cristo. Pero es diferente en todos, ¿verdad? No podemos estandarizar, me parece, pero puede ayudar esto. ¿Cómo era mi vida antes de encontrar a Cristo? ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? ¿A quién utilizó Dios para predicarme? ¿Y cómo me comprometí mi vida con el Señor Jesucristo para servir? ¿Cuál es la diferencia que yo siento? ¿Y cómo doy testimonio a los demás de que Cristo, de que estoy en Cristo y Cristo vive en mí? Puede ayudar si alguna de esas preguntas usted las puede aplicar a su vida y le ayudan para desarrollar su testimonio, pues sería importante que lo utilizaran para elaborarlo, porque ese es el trabajo primero que hay que realizar. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, hermano, muy bien, muy bueno. Se me ordenaron mejor las ideas, porque estaban todas medias sueltas. Así que muy bueno, gracias, gracias. Qué bueno, hermano Ricardo. Sucede mucho así. Yo los primeros años yo no podía elaborarlo. Yo decía, ¿qué pasó aquí? Y ya después con los años fui diciendo, a ver, ¿quién me invitó? ¿Cómo llegué? ¿Cómo me convertí? ¿Cómo salí? ¿Cómo fui creciendo? No crean, yo lo fui elaborando. Y luego cuando leo los testimonios del apóstol Pablo, son maravillosos. Me gusta mucho cuando él dice, a ver, y lo dice no una vez, 2 o 3 veces en el libro de los Hechos. Miren, yo era perseguidor de la iglesia y entonces pero el Señor me derrumbó. Y cuando me levanté, me dijo, oí la voz del Señor. Me quedé como ciego y el Señor me dijo, vas a ser un instrumento escogido. Y así es que pasó esto y luego esto. O sea, él desarrolla también su testimonio y le sirve para testificar ante diferentes personas. De hecho, es parte de su llamado. Vas a ser un instrumento para llevar mi nombre ante gente importante, porque era un hombre muy preparado. Recuerden, Saulo de Tarso había sido un fariseo de fariseos, un hombre importante en el judaísmo, un hombre celoso, pero no estaba en Cristo. Entonces, a mí me ha servido mucho leer y revisar cómo él elabora su testimonio de fe y cómo lo usa para compartir con el rey Agripa y con el Sanedrín, con los líderes y con diferentes hermanos. Y por eso me parece que el apóstol Pablo es de los que más escribe sobre su testimonio de fe, por la experiencia de fe que había tenido. Dice él, no fui rebelde a la visión celestial. Entendí que el Señor me estaba llamando. Bueno,
es diferente en los demás apóstoles. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hermana Alcira. Steven. ¿Qué tal? Quería preguntarle, ¿el trabajo hay que subirlo a la plataforma o hay que hacer un archivo y enviarlo o como hacíamos con el anterior profesor? Había algunas cosas que se escribían en la plataforma que todos los demás podían también ver lo que uno escribía. No sé cómo es la temática de usted. Entiendo que del año pasado, algunos me lo enviaron a mí, a mi red social, a mi WhatsApp, porque ya lo tienen. Ah, Pero también sí. entiendo que el hermano Abraham Marín como director sí pide que exista un registro en la plataforma para que hayan cumplido con el trabajo o la tarea, ¿verdad? Sí. El año pasado Entonces, yo les dije, hermanos, si ustedes quieren mencionar algunos detalles más específicos, porque alguno me dijo, hermano, a mí me daría pena subirlo por las cosas que yo he vivido. No se preocupen, entonces envíenmelo a mí y yo lo califico allá. Ahora sí que es diferente en todos, muy bien. ¿verdad? Sí, está bien, entiendo. Pero Gracias, gracias. si lo pueden subir está bien, porque entiendo que es como el trabajo asignado para que quede en plataforma. En el caso mío, a mí me encanta narrar mi testimonio porque puede edificar a otras personas. O sea, si ahí me dicen, súbelo, lo subo, ¿verdad? Pero no, yo sé que no todos, hay diferentes experiencias. Entonces, Perfecto, gracias. pueden ser las dos cosas también. ¿Verdad? ¿Alguien más, hermana Brenda? Hermano, saludos a todos, bendiciones. Bueno, la verdad es que me pareció también muy agradable el modelo de forma ordenada para comentar nuestro testimonio, ¿no? También es algo que me gusta mucho compartir, pero en situaciones lo hice en forma como que un poco desordenada, entonces no llegaba a transmitir lo que quería transmitir. Me doy cuenta que, bueno, es muy importante tener este modelo, ¿no? Me gusta mucho, creo que me va a servir un montón para ponerlo en práctica en mi vida y poder compartir a los demás. Sí. Creo que con lo que Qué bueno. comentaba el hermano Mario sobre lo que son por ahí, nosotros, como yo también, soy una persona que de cuna, digamos, cristiana, pero digamos, en un momento uno de todas formas se sintió vacío, se sintió sin esa presencia de Cristo en nuestra vida. Entonces ahí podemos explicar la primera pregunta que dice, ¿qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? Por ahí cómo nos sentíamos, ¿no? Personas creo que se van a sentir identificados con ese vacío que por ahí teníamos en nuestra vida antes de realmente aceptar a Cristo y comprometernos al servicio de su obra. Okay. Qué bueno, gracias a Dios, hermana Brenda. Me da mucho gusto. Sí, eso sucede bastante. Por eso les ponía la anécdota que yo viví en Baja California. Incluso alguna vez lo viví en el seminario cuando yo fui estudiante. A mí me tocó como si fuera un internado, 3 años. Solo salíamos un día a la semana y estábamos con candado. Éramos 25 estudiantes en Temisco, Morelos, México. Sí, era una disciplina férrea. Fue en el año 88. Los ministros eran muy duros, pero está bien. Algunos hermanos saben de acordar. Era así. Y entonces, uno de mis compañeros siempre hablaba su testimonio, pero él enfatizaba mucho, no, yo anduve en las borracheras, y anduve en esto y lo otro, y lo dijo una vez, y lo dijo 2 veces, y 3. Yo siempre me quedé callado porque yo no quería hablar, y era muy nuevo. Y llegó uno de los maestros y lo regañó, y le dijo, no quiero que vuelvas a decir eso en público, porque no es nada agradable. Y él se espantó, se asustó. Más bien, no tenía una estrategia para plantearlo, ¿sí? Y el otro riesgo es que hay veces que cuando uno plantea su testimonio de manera real y cruda, pues hay gente que se escandaliza y dice, oh, estos hermanos, ¿cómo anduvieron, verdad? Sí, yo entiendo que tiene sus... Por eso yo he aprendido a ser muy general.
Y cuando yo doy detalles es cuando estoy con gente que creo que lo necesita. Decirle, hey, si yo salí de ahí, tú también puedes salir en Cristo. Sí, claro. Entonces, por eso mi testimonio lo aprendí a elaborar y les digo yo a los hermanos, lo puedo dar en 5 minutos y lo puedo dar en 1 hora. O sea, lo narro, lo explico, lo aplico y me sirve para poder compartir con algunas personas que están pasando por situaciones difíciles y decirles que en Cristo puede haber una vida diferente. Claro que sí. Uno puede ser una nueva criatura y una nueva persona. Entonces, creo que en la elaboración del testimonio, qué bueno que les pueda servir para irlo, para irlo trabajando cada vez más. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna pregunta, algún comentario? Con confianza. Acuérdense que estamos en confianza ya. Pastor, una Sí, hermano. pregunta. Sobre la segunda parte de la tarea, que es sobre los testimonios de algunas personas bíblicas, ahí dice una de las consignas, dice que tienen que ser 300 palabras. Okay. ¿Eso se refiere para cada testimonio o tiene que ser en general? Me parece que en lo general, hermano. Ah, En bueno. todo el trabajo, sí. En todo el Bueno, trabajo. gracias. Sí, hermano. Sí, ahí hay que hacer el intento. Lo que está en la plataforma, pues también es una guía para que podamos, más o menos estandarizar, aunque yo he aprendido que cada testimonio es diferente, ¿de acuerdo? Como dije, algunos les van a faltar hojas para escribir y otros van a ser más precisos, más concretos, ¿verdad? Eso suele pasar, ¿verdad? Pero esto que yo les comparto tiene la intención de ayudarles, orientarlos para ir elaborándolo cada vez de manera más edificante, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Brenda, sí es cierto, algunos de repente lo compartimos, pero bueno, alguna cosa, pero ahora sabemos que al final debe tener una aplicación, una enseñanza. Mira, yo comprendí esto y ahora la diferencia ahora está así. Y eso es impactante para la gente, porque si algo le impacta a la gente es que vean que lo que en la palabra está es real y que es aplicable. Porque no, la gente tiene sus dudas, ¿no? La gente tiene sus dudas. Cuando no está en Cristo, la gente pone en tela de duda todo. Yo cuando le digo, sí, yo era así, pero Dios me permitió ahora ser así, me dice, ¿cómo lo hiciste? Ah, pues en Cristo, aceptando a Cristo, creciendo en Cristo, sirviendo en Cristo. Ya les voy narrando, ah, mira, oh, pues qué bien. Porque otra manera la gente a veces pone sus dudas, ¿no? Tiene sus obstáculos. Pero bueno, el testimonio nos puede servir de diferentes cosas. Ahora, si no hay alguna pregunta más, tengo una partecita final que quiero compartirles ahí y aquí mismo lo voy a usar como conclusión. Cuando hablo de mi compromiso con el crecimiento integral como cristiano, yo hablo de estas 4 áreas, ¿sí? Cuando hablamos de crecer en Cristo, hermanos, del discipulado y del de avanzar, yo he aprendido, hermanos, que el área espiritual está en el centro, en el diagramita, ¿se dan cuenta? Mateo 6, 31 al 33, cuando el Señor Jesús dice, no os afanéis por las cosas que has de comer, que has de vestir, que te has de cubrir, mas buscad primeramente, dice el maestro, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como una añadidura, ¿verdad que sí? Entonces, por eso yo he aprendido a que el área espiritual está en el centro, pero hay otras áreas en las cuales uno también puede crecer. Estamos hablando de un crecimiento integral, más completo, ¿sí? Y he aprendido, hermanos, en mis años como pastor, que el área emocional es muy importante.
¿sí? El área emocional es muy importante. Voy a omitir leer los pasajes bíblicos, se los dejo de tarea que ustedes los lean, nada más los voy a comentar para ahorrar tiempo. El área emocional tiene que ver con que Jesús se interesaba en que la gente estuviera tranquila. Dice Mateo 11:28. Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los quiero hacer descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, lo que el maestro hacía cuando predicaba, tenía la intención de edificar, pero el llamado que él hace es muy bonito. Vengan a mí los que estén trabajados, cargados, angustiados, deprimidos y todo lo demás, que yo los quiero hacer descansar. Y está hablando de un área emocional, porque la gente cuando se carga emocionalmente, hermanos, mire, yo soy un estudiante de psicología, ya les dije, ¿verdad? Ya estoy por salir, me he tardado varios años porque he hecho recesos, pero ahí voy, poco a poco. Y he aprendido, hermanos, como estudiante de psicología, que hay enfermedades psicosomáticas que entran por la psique y empiezan porque una persona se preocupa de más. Por eso el maestro dice, no os afanéis, dice. Una persona se preocupa y luego se deprime y luego se angustia y luego entonces entra en una depresión más profunda y luego esa depresión lo puede llevar a enfermarse físicamente. Y es cuando dicen, oye, ¿qué tiene? No tiene nada. Mire, yo he atendido casos, hermanos, como pastor. Les voy a platicar solo uno. He atendido muchos casos, pero uno. Tenía yo una hermana que yo visitaba de la iglesia, ya grande la hermana, y tenía una familia muy grande. Entonces, cuando sus hijos no llegaban a casa, la hermana se sentía mal y se le empezaba a inflamar una parte de la cara y se deformaba. Y los hijos buscaban un médico y otro médico y gastaron mucho dinero. Y dice, no tenía nada. Y alguna vez me dijeron, oiga, pastor, ¿puedo ir a visitar a mi mamá? Sí, cómo no. Y llegué yo, la hermana se llamaba hermana Artura. Y llegué yo como pastor, yo me llevaba muy bien con ella. Yo procuro ser un pastor accesible. ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo está? ¿Por qué está triste? No, mire, que mi hijo no ha llegado y que mi hija trae problemas y que mire, hermana, tranquila, mire, en Cristo vamos a encontrar solución. Mire, vamos a orar. Cuando yo empezaba a orar con ella se le iba quitando esa hinchazón y se estabilizaba. Y los hijos de la familia decían, ¿cómo le hizo, hermano? Pues nada más oré y le pedí que tuviera confianza en Dios y generé en ella una actitud de aprender a depender de Dios, una confianza en Dios, aprender a descansar en el Señor. Es importante. La gente se enferma emocionalmente y no se da cuenta de eso. Hay muchas enfermedades. Bueno, ahora yo me estoy encontrando con enfermedades de la piel, ¿sí? Pero es que la gente no puede controlar sus emociones. Por eso me parece que Jesús, por eso dijo, vengan a mí si se sienten cansados y angustiados, que yo los quiero hacer descansar. Y entonces el área emocional es muy importante. ¿Están de acuerdo, hermanos? El área física también. En Marcos capítulo 8 es la segunda vez donde Jesús multiplica los panes y los peces. Ya lo había hecho una vez antes. Y el maestro, cuando multiplica los panes y los peces, hay quien le dice, maestro, solo son 2 panes y 5 peces, no va a alcanzar. Y él les dice, díganle a la gente que se recueste. Dice, es que no los podemos despedir porque se van a desmayar por el camino, porque han estado todo el día con nosotros. O sea, el maestro se preocupa por la parte física y provee lo necesario. Y entonces hace la oración y multiplica los panes y los peces y alcanzó para todos. ¿Sí? Cuando menos lo hizo 2 veces el maestro. ¿Qué quiere decir? Que el maestro estaba interesado en su parte física. Por eso dice, si los envío así, se van a desmayar por el camino. Entonces, por eso es que a mí me gusta en el templo donde yo soy pastor, la hora de la comida, les digo, hermanos, cada quien traiga lo que tiene y vamos a disfrutar, vamos a convivir. Y nos la pasamos muy bien. Porque también es importante. Y si alguien viene y no trae comida, denle un plato, lo que hay, denle. Al que viene, al que pasa pidiendo, denle lo que tengamos. El Señor lo va a multiplicar.
porque el maestro está interesado en la parte física también, ¿sí? Es algo importante para un creyente que aprenda a estar físicamente bien, ¿sí? Porque de otra manera, yo les platicaba, ¿no? Al inicio de esta sesión, yo estoy en 60 años y me siento muy bien, gracias a Dios. Tengo pequeños detalles de triglicéridos altos, pero ya los trabajo, ¿verdad? Con ejercicio y cosas de esas, ¿no? Pero me siento bien, gracias a Dios, porque yo aprendí en los años que me enfermé, cuando me saturé de tanto trabajo, aprendí que yo debo estar bien para poder compartir con los hermanos. Porque si yo me siento mal, pues ¿cómo voy a trabajar con la gente si yo mismo me siento mal? Entonces, me discipliné para poder cuidar mi área física también, ¿sí? Esto salgo un día sí, un día no a trotar un par de kilómetros y si puedo ir al gimnasio voy, cosas de esas, pero cuidar el área física es importante y comer sanamente. Me parece que somos templo del Espíritu de Dios y si estamos bien vamos a poder ayudar también a otros para que estén bien, ¿sí, hermanos? El área social es una de las áreas también del cristiano, del crecimiento en el cristiano. ¿A qué nos referimos del área social, hermanos? El área social tiene que ver aunque ahí está el pasaje de Juan capítulo 17, hermanos, la iglesia tiene que aprender a convivir sanamente con los demás. Me parece que hace unos años, cuando menos acá en México, a nosotros nos enseñaron que nada más éramos nosotros, los de la iglesia, y los demás no tienen cabida. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 17, Padre, es la oración modelo. Dice el maestro: Padre, yo te pido por mis discípulos para que los guardes del mal. Aunque están en el mundo, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, ustedes, los creyentes, deben ser la luz y la sal de este mundo. Hermanos, podemos ser luz y sal en la iglesia, pero se trata de serlo en el mundo, hacia afuera. ¿De acuerdo? Me parece que el ministerio del Señor Jesús fue hacia afuera, fue con los no creyentes, para que ellos vieran la luz de Jesús. Entonces, el maestro hace esta oración y pide por nosotros, por los que hemos de creer por la palabra de ellos. Dice, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué quiero decir? Que el creyente maduro debe aprender a convivir sanamente con la gente de afuera, con la gente del mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio. ¿Para qué? Para alumbrar si hay oscuridad. ¿De acuerdo? Y no aislarnos y hacernos antisociales. Más adelante en las siguientes semanas vamos a hablar del concepto de santidad. En aquel momento lo vamos a precisar. Ustedes van a entender por qué yo digo esto. Porque ya hubo intentos en algunos siglos pasados por hacerlo y no les funcionó. Me parece que el maestro nos da la enseñanza. Él se ganó el título de amigo de publicano y de pecadores porque les predicaba y estaba con ellos para compartirles. Nunca faltó quien lo criticara, siempre así es. Nunca falta quien nos critique. No se preocupen. Si al maestro lo criticaron, imagínense a nosotros. Eso sucede. No pasa nada. Y finalmente, hermanos, el área intelectual. ¿Qué dice Romanos 12 del 1 al 2? Romanos 12 del 1 al 2 es cuando el maestro, el apóstol Pablo, dice, hermanos, yo ruego por la misericordia de Dios que nos presentemos como si fuéramos un sacrificio santo y agradable, que es el mejor culto. El versículo 1, pero el versículo 2 es el que quiero resaltar. Y no os conforméis a este siglo o a esta sociedad, sino que debemos estar renovándonos por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En otras palabras, hermanos, el área intelectual es muy importante que la estemos renovando, que estemos creciendo, sí, espiritualmente, como está en el centro, emocionalmente, físicamente, socialmente, intelectualmente. A esto yo le llamo un crecimiento integral, completo. A eso me refiero cuando hablo de crecer en todo en Cristo, en todas las áreas,
empezando con el área espiritual, que está en el centro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos muchos retos con los cuales crecer. No nos confiemos. Siempre podemos estar en constante crecimiento. Y mientras más crezcamos, creo que podemos ser de mayor edificación para los demás. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Esta reflexión que yo hago del crecimiento integral, aprendí a hacerla porque años atrás nosotros nada más nos concentrábamos en lo espiritual y decíamos, nosotros nada más en la parte espiritual y espiritualizábamos todo. Está bien, la parte espiritual es primero, buscar el reino de Dios y su justicia es primero, pero las demás cosas vienen como una añadidura. Pero el cristiano, el creyente debe aprender a crecer más integralmente, ¿de acuerdo? Porque si no, de otra manera, de repente empezamos a tener problemas en algunas de las áreas. Y voy a poner un ejemplo para ilustrarlo. En el área física, por ejemplo, que es de la más difícil de entender. ¿Por qué yo digo esto? Años atrás tuve un compañero allá en la Baja California Sur, lugar muy bonito, rodeado de mar, que era un excelente siervo de Dios. Era un pastor muy hábil, muy buen predicador, muy servicial. Era un tipo chef. Preparaba pescados y él atendía una cooperativa en una escuela. Pero de repente le dio diabetes. Y era una diabetes de esas agresivas que iba avanzando. Nunca se quiso atender. Su esposa lloraba conmigo y me decía, hermano, oblíguelo a que se atienda. Y él dijo, no me voy a atender. Si Dios me va a sanar, me va a sanar. Nunca quiso disciplinar su alimentación, nunca quiso tomar medicamento, nunca quiso atenderse. Y él se plantó ahí. Y entonces, ¿qué pasó? Que se nos fue en muy pocos años. Era un hombre de mi edad, no era tan grande. Y yo lamenté mucho porque su esposa llorando me decía, hermano, disciplínelo, haga algo, pero que tome el medicamento. Y le decía, hermana, no lo puedo obligar, no es un niño. Pero se nos fue muy pronto porque nunca quiso atender su parte física. La diabetes le fue avanzando, deteriorando, y en pocos años duerme en el Señor. Era un excelente siervo de Dios, era un hombre, era un líder muy completo. Yo disfrutaba mucho cuando iba a su casa, porque se trataba de cualquier actividad, lo hacía rápido. Era una bala, le decía yo. Pero se nos fue muy rápido, porque no quiso cuidar su área física. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos nosotros. Creo que Dios nos dio este cuerpo para cuidarlo como templo del Espíritu de Dios, para cuidarlo y dar testimonio a los demás. El área emocional, pues ya la ilustré con esta parte y estas demás otras partes también. O sea, cada área tiene su explicación. Yo lo único que hago es invitarlos para que crezcamos de la manera más integral posible. Y entonces siempre tenemos posibilidad de estar creciendo en Cristo, ¿de acuerdo? El título de esta conclusión yo lo pongo así: mi compromiso con el crecimiento integral como cristiano. ¿Sí, hermanos? O sea, yo estoy comprometido con el crecimiento espiritual, pero también emocional, físico, emocional, social, o sea, todas las áreas. Yo esto se los inculco mucho a mis hijos. Les platicaba yo el lunes. Y apenas vino a visitarme mi hijo Uziel, que es el mayor. Y él ya, gracias a Dios, ya terminó 2 carreras, está haciendo 2 maestrías y pronto va por el doctorado. Y yo le digo, hijo, estás descuidando tu área física. Mira, papá, no tengo tiempo, sí, pero cuídate porque pues, te saturas de tantas cosas. O sea, el área intelectual está excelente y él está muy bien. Intelectualmente es un apasionado de los libros. Me regaló un muy buen libro que me trajo de donde él vive y yo lo apoyo. Siempre estamos en comunicación. Él es un músico de la iglesia. Él siempre ha tocado diferentes instrumentos. Yo estoy muy contento con él, pero siempre le digo, hey, acuérdate que es de manera integral. Hey, acuérdate que no te concentres en una sola área. Tenemos que crecer y de manera integral en Cristo para ser de bendición para los demás. Y esta es la invitación que yo les haría, hermanos. Busquemos crecer de manera integral, más completa, y creo que Dios nos va a seguir usando
y nos va a permitir seguir creciendo en Cristo. Y la tarea pues tiene que ver con el inicio. ¿Cuál es mi experiencia de fe con la que yo inicio? Esa es la idea. Pero de ahí hemos ido despegando y creciendo de menos a más, poco a poco en Cristo. Y si alguien pensó que ya había llegado y que ya no tenía que crecer, yo le digo, no, hermano, hay otras áreas en las cuales crecer. Claro que sí. Siempre hay una área en la cual seguir creciendo en Cristo, para la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos bien? Vamos a la parte final. Si hay alguna pregunta o comentario, y al final vamos a terminar con una oración. ¿Les parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, hermanos, en esta tarde? Recuerden que la próxima semana vamos a otro de los subtemas. Cada semana va a ser un subtema diferente. ¿De acuerdo? Parece que quedamos bien, ¿verdad? Ya aún con la tarea y todo eso, ya estamos listos para elaborar nuestro testimonio. Algunos ya lo llevan muy avanzado, yo creo ya. Pero bueno, yo les agradezco mucho su atención. Me gustaría terminar con una oración, ¿les parece, hermanos? Vamos a orar a Dios. Yo estoy convencido, hermanos, de que todas las cosas son posibles de la mano de Dios. Sí. En algún momento vamos a hablar del Espíritu de Dios. Es todo un tema. Es uno de los temas, nuestro concepto de la espiritualidad, y vamos a hablar de ello. Pero por lo pronto, yo quiero decirles que este crecimiento, esta intención de seguir creciendo, no es una intención de ir creciendo solos, sino que ir creciendo con la ayuda de Dios. Porque lo que se hace con la ayuda de Dios, se hace bien. ¿De acuerdo? Para ello tenemos que aprender a pedir su dirección y su guianza, siempre, en todas las cosas. Aún en la parte física, emocional, intelectual, social, en la parte espiritual, claro, Señor, no puedo, me falta, necesito, tú lo sabes. Y el Señor suple y provee siempre lo que hace falta para sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminar con una oración, esta sesión, este primer subtema de esta primera semana, y yo les agradezco mucho su atención. Y si hay alguna duda, pues con confianza, ustedes ya tienen mis datos para comunicarse. Algunos hermanos lo han hecho, cuando menos me mandaron cuando menos 5 o 6 preguntas, está bien, con todo gusto yo estoy ahí para apoyarlos, si se necesita. Por lo pronto vamos a orar, ¿les parece? Si usted puede cerrar sus ojos, ciérrenlos, vamos a orar a Dios. Y así terminamos. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos das la oportunidad de estar juntos. Gracias por el inicio de este estudio. Gracias por esta reflexión y esta enseñanza. Nosotros confiamos en que tú siempre provees palabras de vida eterna para nosotros. Y yo te pido que en el nombre poderoso de Jesucristo, tu bendición sea con mis hermanos y mis hermanas que están allá a la distancia, porque para ti no hay distancia, porque tú eres soberano. Muchas gracias, Padre. Yo te pido que a través de estos estudios, de estas reflexiones, mis hermanas, mis hermanos, podamos seguir creciendo en Cristo juntos, para que podamos dar un mejor fruto y tu iglesia pueda ser bendecida y edificada en la fe a través de nosotros. Permítenos ser instrumentos útiles en tus poderosas manos. Te lo pedimos, te lo rogamos confiados y amparados en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga.